Bueno, Olis, ¿cómo andan? Aparezco, sé que es un ángulo medio rari, siempre se me hace difícil encontrar un ángulo para grabar estos videos cuando nada más estoy mostrando mis manos, pero bueno, espero que no moleste tanto. El día de hoy vamos a estar haciendo una lectura interactiva de Samhain y mientras les cuento lo que significa esto, quiero que se vayan concentrando y vayan eligiendo uno de los tres piloncitos. En el primero tenemos una calcita óptica. En el segundo tenemos una rodocrosita. Y en el tercero tenemos un ágata. Así que mientras les cuento lo que es Samhain, vayan viendo cuál piloncito les está llamando. Bueno, Samhain es lo que diríamos uno de los sabbats de la rueda del año pagana. ¿Qué es la rueda del año pagana? La rueda del año pagana es un calendario que utilizaban justamente los paganos para celebrar ciertas festividades que tenían que ver con los ritmos de la naturaleza y con sus creencias más arraigadas a lo espiritual. Muchas de esas festividades luego fueron tomadas por el cristianismo, como por ejemplo la Navidad, porque a los paganos no podían desarraigarlos de sus festividades o sus creencias, entonces las cristianizaron. Entonces muchas de esas festividades hoy en día se siguen utilizando, son conocidas como por ejemplo la Navidad o la Pascua, pero en realidad tienen raíces paganas. Acá estamos recuperando esas verdaderas festividades y haciéndolas de acuerdo a lo que es el verdadero calendario del año acá en el hemisferio sur. Si ustedes son del hemisferio norte y están viendo este video, no pasa nada, lo pueden ver igual, pero es importante que sepan que Samhain corresponde al calendario del hemisferio sur, porque ustedes Samhain lo festejarían en Halloween, que es más o menos el 31 de octubre, y obviamente todas las festividades están desde el hemisferio norte, es decir, por ejemplo, en todo el mundo Navidad se festeja en el mismo momento cuando en realidad en el hemisferio sur debería ser en el solsticio de invierno, más o menos por junio. Así que nada, ¿qué es Samhain? Bueno, Samhain más o menos en el hemisferio sur se celebra el 1 de mayo y es conocido como Halloween o la fiesta de los muertos, de las sombras, el día de las brujas, de todos los santos, etc. Y básicamente representa para los paganos la muerte del dios y el nacimiento del hijo de la diosa. Es una festividad en la cual se celebra la muerte del dios, su sacrificio, etc. Entonces normalmente es un momento donde vamos a dejar ir a los muertos, velamos a los muertos y hay un montón de costumbres que se hacen, por ejemplo, en los altares y demás. Esto en México o en algunos lugares está muy fuerte cuando, por ejemplo, festejan el Día de los Muertos, tienen sus propios rituales, que eso prevalece. Se dice que Samhain es un momento donde el velo entre los dos mundos se hace más fino, porque significa el fin del verano, el momento donde empiezan las noches más largas, y se dice que es más sencillo conectarse con otros mundos, con el portal de los otros mundos. También por eso se hacen muchos rituales de transformación, porque es el comienzo de la mitad del año en la oscuridad. Es la época de la última cosecha, el reinicio del año, de los ciclos de la tierra. Entonces es un momento en el cual se agradece a los dioses por todo lo que uno tiene. Se honra a los ancestros, a los fallecidos. Es un momento de meditación, ciclos de finalización, teniendo en cuenta lo que uno tiene que dejar atrás. Es un momento de liberación, de reflexión. Entonces, bueno, básicamente teniendo esto en cuenta, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? Entonces estamos haciendo la lectura de Samhain. En el ciclo pagano se ve Samhain como el inicio del año, es el momento donde inicia el año pagano. Entonces, ¿para qué sirve hacer este tipo de lecturas? Para entender nuestros ciclos internos en concordancia con los ciclos de la naturaleza y ver cómo eso puede resonar entre sí. Así que bueno, después de toda esta introducción larga,
que bueno, me gustaba dar un poquito de información al respecto. Vamos a comenzar con la lectura. Este es el piloncito número 1, este es el 2 y este es el 3. Hola, piloncito número 1, les doy la bienvenida a su lectura y bueno, vamos a estar hablando, si ustedes eligieron la calcita óptica, de cómo se desarrolla esta lectura. Tenemos una primera carta que corresponde a la oscuridad, es decir, esas cosas que tenemos que ver ahora en nuestra vida, que tenemos que enfrentar, que tenemos que integrar en algún punto. Después tenemos la parte de la renovación o la transformación y el renacimiento, aquello que tenemos que transformar, liberar o renovar. Tenemos la carta número 3 que nos habla de la liberación, lo que nos toca liberar, soltar, purificar. La carta número 4 que es un tip de abundancia o de suerte para este nuevo año pagano, un tip de adivinación y un mensaje de los ancestros o de los guías. A ver si ahí pueden ver todas las cartas bien. Y por último también tenemos un mensaje del oráculo pagano. A ver, lo voy a poner acá. Si lo ven más o menos bien. Bueno, así que vamos a empezar, piloncito número 1. Lo primero que vamos a ver es la oscuridad, aquello que quizá deben enfrentar, poder ver frente a frente, poder entender, poder darle luz a ese sector que tiene quizá una sombra o ese sector que está nublado. Y en este sentido lo que yo veo, piloncito número 1, es una energía como muy autosuficiente de yo puedo con todo, yo puedo hacer todo, yo puedo encargarme de todo, yo soy la persona que siempre va a resolver todo. Pero eso también puede venir como de un sector de carga y de haber sentido una extrema soledad, también una extrema responsabilidad. Y eso en algún punto es algo que, según aparece acá, es algo que hay que empezar a soltar, como esa cosa autosuficiente que en algún punto se puede gestar también desde un sector de estar a la defensiva. O sea, esta energía es, sí, se entiende que ustedes pueden con todo y que quizá tuvieron que arreglárselas solos, con un montón de cosas en la vida, solos o solas, arreglárselas con todo y cargar con muchas responsabilidades en su espalda y demás cosas, pero esto también habla de la necesidad de contemplar su propio bienestar y su propia tranquilidad y quizá no siempre sentirse perseguidos por las cosas o bajo una presión tremenda, bajo esa autodemanda que se hacen como de yo puedo con todo. Quizá es una carta que les dice, bueno, es momento, a pesar de que ustedes sean siempre quienes gestionan todo en su vida, quienes tienen quizá una carga de responsabilidad más grande, quizá también es momento de tomar un espacio para tranquilizarse, para darse un momento de paz, para enraizar, para desconectar y no estar necesariamente todo el tiempo teniendo que gestionar todo. Con respecto a lo que hay que renovar, transformar, lo que tiene que ver con ese sector de uno que tiene que buscar un renacimiento, acá habla de una cosa muy emocional y también tiene que ver con el tema de la estabilidad. Quizá en ustedes se está abriendo un nuevo ciclo con respecto a lo amoroso. Es como una energía de haber querido siempre un par, un compañero, una persona que resuene a nivel energético, pero quizá esa sensación como de no haber encontrado eso, por eso está como esta carta de yo me arreglo sola o yo me arreglo solo o yo puedo cargar con todo, y esa energía de buscar un compañerismo o alguien a nivel emocional con quien compartir, quizá eso es algo que no se pudo dar hasta ahora de la mejor manera para ustedes. Entonces yo creo que un poco a lo que lo lleva a la lectura es eso de dar una nueva oportunidad para el encuentro con otra persona. Es decir, quizá para muchos de ustedes se está abriendo una oportunidad para conectar amorosamente con un otro desde otra manera.
Y desde ese lugar también está esta cosa de por qué tienen que alejarse un poco de esto de yo estoy sola, pero igual puedo con todo o me las arreglo con todo. Esa cosa muy independiente y autosuficiente, pero hay como algo que está llamando la atención en relación a esto que dice, bueno, vos podés con todo, pero puede ser que quieras a alguien a tu lado que te acompañe, que esté con vos, que pueda resonar románticamente, emocionalmente según tus necesidades. Entonces es como abrirse a eso, pero desde otra perspectiva, diciendo, bueno, yo ya aprendí de lo malo y lo doloroso del pasado, pero darle una nueva oportunidad a esto no tiene por qué significar lo mismo, no se tiene por qué repetir el patrón, es como una cosa de estamos rompiendo el patrón y puedo conectar amorosamente de otra manera. También creo que esto para muchos puede ser la apertura a un periodo de una nueva estabilidad emocional que no han tenido hasta ahora, una necesidad de tranquilidad y bienestar interior que están buscando desbloquear. Pero para muchos también esto puede ser encontrar esa paz con un otro, encontrar esa paz con un nuevo amor, porque esta es una carta muy amorosa que tiene mucho que ver con lo romántico, con encontrar un otro, un par, esa idealizada alma gemela, como a veces le decimos, tienen que ver con esto, esta carta, con encontrar paz en un otro, con encontrar otra persona que resuena con uno. Entonces, para muchos yo creo que puede tener que ver con estas dos cosas. Encontrar paz en otra persona y en compañía de otra persona, pero también encontrar su propio bienestar y tranquilidad, que es algo que necesitan. Bueno, después tenemos la tercera carta que habla del aspecto que necesitamos liberar. Y en este sentido es una carta que tiene mucho que ver con uno sentirse a la defensiva constantemente. Entonces, acá lo que para mí lo que significa esta carta, teniendo en cuenta el contexto de esta lectura, es toca bajar las defensas, toca dejar de sentir que todos están en nuestra contra o que todo siempre está conspirando en nuestra contra o que siempre hay alguien que está teniendo malas intenciones de fondo o que busca atacarnos o hacernos mal. Es una carta que llama un poco a esa cosa de relajarse y no estar todo el tiempo alerta, soltar el estado de alarma, el estado de alerta, pensando que quizá todo el mundo tiene malas intenciones. La energía que siento de esta lectura es que quizá ustedes son personas que fueron muy lastimadas por la vida y por la gente, entonces tienen como una especie de coraza armada en la cual se muestran autosuficientes, diciendo, bueno, yo puedo con todo, yo puedo hacer todo, pero al mismo tiempo está esta cosa de no confiar en la gente, quizá tener este deseo profundo de encontrar una compañía, pero al mismo tiempo escudarse en eso de que uno ya está bien como está y se las puede arreglar solos. Entonces hay como una energía de abrirse a dar espacio a la vulnerabilidad en algún punto, que quizás es algo que han dejado sellado para que no los lastimen, pero un poco la lectura invita a eso, a abrirse al espacio de la vulnerabilidad. Incluso la carta número 4 que nos habla un poco de lo que se viene, un tip de adivinación o de algo importante para el nuevo año pagano, sale esta carta que es una carta muy de lucha y de ataque. Puede ser que ustedes hayan sentido que su vida fue una lucha constante y también que siempre tuvieron que estar defendiendo lo que era de ustedes. Entonces un poco yo creo que esta lectura viene a decir, bueno, eso se termina, esa necesidad de estar siempre a la defensiva, en alarma, siempre esperando el ataque de otra persona, como que eso ahora se termina y hay que soltar esa manera de actuar ante la vida, porque también en algún punto es soltar un patrón, es entender que no siempre todo tiene que ser igual, que no todo siempre se tiene que dar de la misma manera, y es soltar un poco los aprendizajes negativos que ha dado la vida, que eso ha formado y ha cristalizado en su carácter de manera dolorosa en algún punto, y es un momento como para poder soltar eso. También en otro aspecto, el mensaje de los ancestros o de los guías tiene que ver con el momento del cambio. Si ustedes sienten que se están conformando en la vida, que están estancados, yo siento que esta carta transmite una sensación como de insuficiencia en algún punto y es como este mensaje de no tienen por qué quedarse
o en una relación, o en un trabajo, o en cualquier tipo de situación que ustedes sientan que les hace sentir insuficientes o que es mucho menos de lo que realmente merecerían. O sea, no tienen que habitar o quedarse en situaciones que tengan que ver con algo que a ustedes ya no los representa. Si ustedes sienten que merecen más, es momento para apostar a eso y no quedarse siempre en lo mínimo, no siempre conformarse con lo mínimo. Esta es una carta que es a veces una persona como que se conforma con migajas y en la comodidad, y esto es, bueno, es momento de apostar a más. A pesar de que eso pueda resultar salir de la zona de confort, tener que replantearse un poco esa coraza que a veces uno tiene para la protección, para no ser lastimado. Yo creo que es apostar a más en la vida y saber lo que uno vale. ¿Por qué? Porque también en el consejo del oráculo me sale la carta número 10, que es Liza, que es justamente bastante lo contrario a Samhain. Liza es el, digamos, Sabbath pagano que tiene que ver con el verano, con el solsticio de verano. Entonces es una carta que habla del poder del sol. Puede ser que algunos que hayan elegido esta lectura tengan energía leonina en la carta. Habla del poder del sol, del crecimiento, del potencial del crecimiento. Entonces es una carta que dice, es momento de tomar su propia fuerza para hacer lo que quieran en la vida y para que sea un momento de luz, de claridad, de felicidad, de divertirse, de pasarla bien. Como que un poco esto viene a transmutar toda la energía de sufrimiento, pero también ustedes tienen que abrazar esa energía de empoderamiento que trae la carta del oráculo pagano. La afirmación de esta carta es: estoy llena o lleno de luz y de poder. Y en algún punto la pregunta que trae como para reflexionar es: ¿cuál es tu mayor fuerza o en dónde reside tu mayor poder? Como que toca agarrarse de eso para poder atravesar por todo esto que venimos hablando. Pero bueno, está muy preponderante ese fuego, como que hay que dar rienda suelta a ese fuego interior que quizá uno viene reteniendo y reteniendo, pero es momento que ese potencial salga a la luz y darle lugar al poder del sol, al crecimiento. Así que bueno, nada, piloncito número 1, recuerden la afirmación o decreto: estoy llena o lleno de luz y poder. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos. Bueno, Olisolis, bienvenidos, piloncito número 2. Si están acá es porque eligieron la piedrita de la Rodocrosita. Y bueno, vamos a estar viendo cómo se desarrolla esta lectura. Les voy a ir mostrando qué representa cada carta. Tenemos la primera carta que nos habla de la oscuridad. Es aquello que tenemos que enfrentar, reconocer o integrar. Es la sombra que necesita luz en este momento. Después tenemos la segunda carta, que es renovación, transformación y renacimiento. Lo que necesitamos ahora en nuestras vidas en relación a eso. La carta número 3 es la liberación, lo que toca liberar en este momento. La carta número 4 es un tip de adivinación para este nuevo año pagano simbólico. Y la carta número 5 es un mensaje de los ancestros o de los guías. Y también tenemos una carta del oráculo pagano para complementar la lectura. Bueno, así que vamos a empezar. En principio, lo que nos muestra la lectura es que un poco esa oscuridad o esa sombra que tenemos que reconocer, integrar, etc., tiene que ver con el tema del control. Puede ser que ustedes a veces estén bajo una influencia hipercontroladora de su vida, como siempre tratando de retenerse o de no pasarse, pero también entiendo o siento que esta fuerza que ustedes hacen, que tiene que ver con el control, a veces es como
limitante. Hay como una fuerza limitante, quizá inconsciente, que ustedes están aplicando para sus vidas. Y yo creo que tiene un poco que ver con el tema de la energía creativa. En algún punto puede ser que ustedes estén limitando su energía creadora para entrar en algún molde, para tener que cumplir una responsabilidad, para tener que hacer lo que se espera de ustedes o lo que ustedes mismos se impusieron. Entonces hay como una energía de retener cierta cosa esencial de ustedes que los está limitando en algunas áreas y quizá los hace sentir impotentes o con una sensación bastante negativa, porque es como si estuvieran achicándose. Esa es la sensación que tengo de toda la lectura. Estoy como canalizando muchas cosas para el piloncito número 2. Tengo una sensación como que se están achicando para poder en algún punto pertenecer a algún lugar o para poder como, ¿cómo decirlo? Seguir manteniendo alguna estabilidad de algo, como que si ustedes empiezan a desarrollar quiénes son verdaderamente en esencia, es como si hubiera algo que ustedes saben que en su vida no se va a sostener, que se va a derrumbar. Entonces están en ese momento limitando quizá cómo son ustedes verdaderamente para sostener una situación que ya no los representa, que puede ser una presión que venga de afuera, una presión autoimpuesta o algo de ese estilo. Y esto tiene mucho que ver con algo que hace que estén frenando es algo que hace que estén ustedes frenando su potencial creativo. Siento que esto tiene mucho que ver porque en la segunda carta que nos está hablando de eso que hay que renovar, de eso que hay que transformar o como ese momento de renacimiento, nos habla de la conexión con la infancia y con el niño interior. Entonces hay como una energía que me está diciendo que quizá ustedes justamente se alejaron tanto de su propia esencia, se alejaron tanto de lo que de lo que eran ustedes originalmente, que cuando ven lo que son hoy, están muy alejados de lo que quizá era ese niño interior. Entonces yo creo que esta carta un poco está resonando en el sentido de es momento de volver a reconectar con ese niño interior. ¿Qué quería ese niño? ¿Cuáles eran los deseos, los intereses, las necesidades de ese niño? ¿Y por qué quizá lo dejaron abandonado? ¿Por qué en el camino se les perdió quizá o se les perdieron todas esas cosas que ustedes sentían que en la infancia los entusiasmaban? Siempre el deseo de los niños muchas veces representa algo puro que es muy arquetípico en nosotros. Los intereses, los deseos de niños, lo que uno anhela de niño, muchas veces al todavía no estar corrompido en algún punto por tantos estímulos de la afuera, sociales, habla de manera muy pura de lo que es uno arquetípicamente. Entonces, un poco esta lectura me está diciendo, hay que volver a conectar con ese niño interior, qué sentía ese niño, qué problemas tenía, qué le dolía, qué anhelos tenía, qué deseos tenía, y volver a reconectar. Yo siento que en ustedes hay como un camino de volver a generar otro sendero para su vida, un sendero alternativo. Ustedes tomaron un sendero y ahora toca armar otro, empezar uno nuevo. Y para volver a ese eje, volver a encontrarse, tienen que ir a sus raíces. ¿Qué quería ese niño? ¿Qué deseaba ese niño? ¿Cuáles eran esos anhelos? En algún punto como que ahí hay no solo direccionamiento, sino también una respuesta para un periodo de sanación que pueden estar pasando. Después lo que vemos acá es lo que hay que liberar, y yo creo que ya con esta carta también queda muy clara la perspectiva, porque está diciendo que ustedes están en un proceso de autoengaño bastante fuerte, bastante intenso. Y creo que ese proceso de autoengaño, de a veces como evadir algo, es más una sensación de evasión, que la evasión no deja de ser, en definitiva, autoengaño. Esa evasión que están realizando, quizás sin darse cuenta, es esto que yo les decía al principio, como para entrar en ese molde. Como para entrar en un molde o para pertenecer o para seguir generando una estabilidad en algo
que ya no representa verdaderamente quiénes son y su esencia. Es como que acá hay toda una cosa armada para seguir teniendo algo estable y que algo no se derrumbe. Y ustedes, con tal de que eso no se derrumbe, están pagándolo con felicidad, con su esencia. Es como que están permitiendo que esta situación los diluya. Entonces, por eso esta carta acá dice que hay evasión y autoengaño. Entonces es momento de liberar eso, es momento de dejar de hacerlo. ¿En qué se están mintiendo? ¿Por qué están permitiendo que su felicidad sea comprometida con tal de sostener algo? ¿Qué es más importante que su desarrollo como persona, que llegar al máximo potencial de lo que pueden ser? ¿Qué es más importante para sostener? Después, en relación a un tip de adivinación para este nuevo año pagano, sale una carta muy importante porque está hablando de su desarrollo creativo. Yo siento que quizás muchas personas que estén viendo esto estén sosteniendo, por ejemplo, un trabajo corporativo o algo que nada tiene que ver con ustedes, porque hay como mucha energía de lo creativo y quizás ese trabajo a ustedes no les permite desarrollar realmente toda su parte creativa y ahora sea el momento para hacerlo, porque esta carta, que es como un tip para el año nuevo, dice que hay que básicamente jugársela por lo creativo, por la inspiración. ¿Qué es lo que los inspira? La respuesta que tengan para eso es hacia donde ustedes tienen que girar, digamos, su timón de vida. ¿Qué es lo que los inspira o hacia dónde quieren ir en la vida? Eso es un poco lo que está diciendo esta carta. Hay como mucha energía de creatividad retenida en ustedes que tienen que empezar a direccionar, a manifestar y a intencionar para materializarla. Ese es un poco el tema. Y es algo que ustedes vienen reteniendo y reteniendo hace tiempo. ¿Por qué lo retienen? Tienen que, en este momento, elegir tomar el camino basándose en lo que los inspira en la vida. ¿Qué es lo que los inspira? Eso es la flecha de hacia dónde tienen que ir, básicamente. Por último tenemos el mensaje de los ancestros o los guías, que de nuevo esto está marcando para ustedes un tiempo de oscuridad, un tiempo en el cual sienten una escasez muy fuerte de parte de la vida, donde quizás no están viendo nada positivo, es como ver todo negativo, ver que no hay salida, ver que todo es oscuro y que no está esa luz al final del túnel. Bueno, esta carta está diciendo, está esa luz después del túnel. Obviamente la transición, el pasaje, no es fácil, pero esa resolución está más cercana de lo que ustedes piensan. O sea, miren esta carta lo que representa, ¿no? Dos personas con frío, sin tener dónde refugiarse, pero en realidad cerca hay una casa con luces y calentita que los está esperando. Entonces, en algún punto, uno quizá piensa que la resolución al problema está muy lejos y es casi inaccesible o inalcanzable, pero en realidad a veces simplemente significa tener que aguantar un poquito más para poder hallar esa respuesta o hallar esa solución. Pero también lo que implica es seguir avanzando, no quedarse en el lugar diciendo, bueno, total no se va a resolver y total no voy a encontrar ninguna solución. Implica movimiento. La solución para ustedes implica movimiento, implica decisión, implica movilización de energías, no quedarse estancados. Por último, tenemos el consejo del oráculo pagano, y a mí no me llama para nada la atención que salga la carta que representa el Sabbat de Beltane, porque es el Sabbat que habla de la creatividad. Entonces es como que en esta lectura todo resuena con la palabra creación y creatividad. Es una carta que habla de la fertilidad, del amor, del disfrute, que es justamente lo que parece que ustedes no están pudiendo hacer. Es una carta que habla del tema de escuchar el corazón y darse completamente a eso, a lo que les esté hablando o diciendo el corazón. Es una carta de celebración. Y justamente el decreto o la afirmación para esta carta es: abrazo mi naturaleza creativa.
Entonces, un poco la reflexión de esta carta es cómo uno puede alimentar su lado creativo. Y esto es un poco la respuesta a toda la lectura que trae esta necesidad de, bueno, abrazar el lado creativo, cómo uno puede hacer para escuchar a su corazón, seguir esa necesidad de disfrute, de celebración, de dar lugar a la felicidad. Bueno, esto es un poco la clave de toda la lectura, piloncito número 2. Ustedes tienen que aprender a abrir esas oportunidades a su vida. Es lo que tienen que liberar, su potencial creativo. Así que bueno, piloncito número 2, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en otra lecturita. Oli Solis, piloncito número 3, con ustedes finalizamos esta serie de lecturas. Si están acá es porque eligieron la piedrita de Ágata y bueno, les voy a ir mostrando y comentando cómo va a ser esta lectura. Primero vamos a ubicar las cartas donde van. La primera carta tiene que ver con la oscuridad, es aquello que tenemos que integrar, aquello que es la sombra a la que le tenemos que dar luz. La segunda carta es el aspecto de renovación, transformación y renacimiento. Después tenemos la tercera carta que tiene que ver con la liberación, lo que hay que liberar en este momento. La cuarta carta es un tip de adivinación o de abundancia o algo importante para este nuevo año pagano simbólico. Y la carta número 5 es un mensaje de sus guías o de sus ancestros. Y también la lectura va a ser complementada por una carta del oráculo pagano. Así que bueno, piloncito número 3, vamos a comenzar con su lectura. El punto número 1 es la oscuridad. ¿Qué es lo que tenemos que observar en este momento o qué es esa luz que tenemos que traer ahora en nuestras vidas como para poder transicionar y dejar atrás esa oscuridad? Bueno, en este sentido, esta lectura habla mucho del tema de empezar un nuevo camino y de alimentar el entusiasmo. Para muchos de ustedes, este periodo de sus vidas puede representar tener que empezar a armar un nuevo camino en sus vidas, una nueva etapa que es totalmente renovada, y para eso se requiere entusiasmo, mucha energía, creatividad, ganas de empezar a hacer algo. Es como esa energía acumulada de intención, de manifestación, de esa energía de fuego, de querer salir adelante, de querer emprender algo. Y siento que para muchos de ustedes es como que tienen que manifestar o intencionar esa energía de, bueno, voy a empezar a construir algo nuevo en mi vida, voy a empezar a transitar este nuevo periodo o este nuevo camino. Y eso es un poco, el entusiasmo mata esa oscuridad que ustedes venían sintiendo. Ahora, después con las otras cartas lo voy a ampliar un poquito más, pero acá básicamente es darle la bienvenida a la energía del entusiasmo, de la diversión, del disfrute a sus vidas y utilizarla a lo largo o mientras van generando este nuevo camino o este nuevo sendero que están abriendo para ustedes. La carta número 2 nos habla de renovación, transformación y renacimiento, y obviamente esto es como que intensifica todavía más todo lo que estoy diciendo porque le sale la rueda de la fortuna. Es decir, este es sin dudas un nuevo periodo de sus vidas, es una renovación que no pueden parar, es un cambio al cual no se pueden resistir y es algo que eventualmente va a pasar. Es decir, acá hay un giro o un cambio muy fuerte en sus vidas y eso involucra este nuevo camino que van a estar, digamos, abriendo, que van a estar transitando, y es básicamente un cambio, un giro que no lo pueden evitar. Entonces, cuando sale la rueda de la fortuna, la energía es: acepto el cambio que tiene que venir a mi vida, acepto el cambio que tengo que hacer. La rueda de la fortuna es un poco, o haces el cambio o va a pasar igual. Entonces es abrazar esa energía de cambio y uno tener esa predisposición o esa disposición para que el cambio sea favorable, que no sea como un tornado,
sino que, o sea, que no sea como un tornado que arrasa todo, sino que sea más bien como una energía de apertura a oportunidades. Entonces eso es lo que queremos hacer cuando sale la rueda de la fortuna. La carta número 3 nos habla sobre lo que hay que liberar en este periodo, y yo creo que es una carta también muy acorde para esta lectura, porque acá lo que hay que liberar son las ilusiones, las idealizaciones, todo lo que no está bajado a tierra. Es decir, este cambio que a ustedes les toca vivir en sus vidas es muy anclado a la tierra, es muy bueno, llegó la hora del cambio y hay que aceptarlo. Pero para eso, y para que también sea algo que, digamos, conspira a favor de ustedes, tienen que soltar todo lo que esté volando, lo que esté en las nubes, todo lo que no sea concreto. Y yo a veces a ustedes con esta tercera carta los veo como muy la energía de la idealización, de la ilusión, la energía de voy a hacer esto o quiero hacer esto, pero la falta de concreción para eso. Vivir en un plano de las ilusiones o las idealizaciones que uno tiene sobre lo que quiere hacer, como las fabulaciones, pero después no hacerlo. Entonces tienen que soltar esa energía como de no solo de falta de foco, sino también como esa energía de estar en las nubes. No sé si se entiende a lo que me refiero, pero esa energía que al fin y al cabo termina siendo dispersión. Por eso me parece que es muy importante la palabra foco para ustedes, focalizar o enfoque, porque puede ser que esa sea una energía que a veces los disperse de las cosas verdaderamente importantes que tienen que hacer. Es como perderse en fabulaciones o en ideas o en ilusiones. Es como decir o pensar muchas cosas, pero quizá después no poder concretarlas, estar ensimismados por emociones, sentimientos. Quizá muchos de ustedes a veces puede ser que el amor o situaciones amorosas los distraigan un poco de las cosas que verdaderamente tienen que hacer o de las cosas que verdaderamente tengan que ocuparse, o simplemente suceda que están muy ensimismados con muchos estímulos y no pueden abarcar todo y básicamente después terminan abarcando nada. Entonces esta energía es como, bueno, hay que focalizar en este cambio y no estar en las nubes con respecto a eso. Y tampoco idealizar el cambio, sino estar más en la tierra y de manera más concreta decir, bueno, yo tengo que hacer esto y me voy a poner en campaña para hacerlo. Más que, digamos, flashear o idealizar esa situación del futuro que va a cambiar, no. Decir, bueno, yo voy a tomar mi poder y voy a hacer el cambio ahora. No que voy a estar esperando a ver cuándo viene el cambio a mí, sino que, listo, yo voy a cambiar las cosas ahora. Es como que ese es el mindset un poco que trae esta lectura de, bueno, es como un poco buscar la resolución en el momento, no estar como pensando en el futuro, de, bueno, a ver cuándo, no, es como la energía de resolución, de resuelvo ahora mismo. Después, en la carta número 4, que es el tip de adivinación para el nuevo año pagano, un poco esta carta resuena con lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de cambio? ¿Por qué les viene a ustedes esta necesidad de cambio? Que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser urgente, que tienen que cambiar ya, que no pueden andar especulando, que no pueden andar idealizando, no, que el cambio tiene que ser ya y que este nuevo sendero lo tienen que abrir ahora. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esta carta básicamente está hablando de ese asunto y puede ser que ustedes por mucho tiempo hayan dejado estar alguna situación y esa situación después se volvió o se convirtió en algún tipo de estancamiento para sus vidas. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Nada, ustedes tienen que activar. Esta carta muchas veces se la conoce como el descanso del guerrero. Bueno, ahora ustedes, si fueran o fuesen los guerreros, toca dejar de descansar y levantarse para volver a la batalla en algún punto, ¿no? Como dicho de manera simbólica. Simbólicamente tuvieron ese tiempo que puede haber significado un descanso, pero también un estancamiento o un retraso. Y ahora toca volver a ese campo de batalla, pero eso no significa volver a lo del pasado, volver a lo de antes. Acuérdense, esto no es sufrimiento. Esto es un nuevo comienzo con entusiasmo, no sufrimiento. Tampoco es especulación o flasheo. Es un cambio
con seguridad, con entusiasmo y felicidad. No es estancamiento y tampoco es especulación. Y tampoco es esperar a que venga el cambio. Es elegir hacer el cambio en el momento. Perdonen si los estoy cagando un poco a pedos. Siento que un poco la energía que me viene para la lectura es esto. Hoy estoy como canalizando un montón. Aparte estoy con el tránsito de Neptuno sobre el Sol, entonces estamos como en esas ondas místicas, para quien sepa de astrología. Pero bueno, nada, cuestiones muy importantes. Con respecto al mensaje de ancestros o guías, que es la última carta, puede ser que muchos de ustedes tengan una conexión ya con el mundo de lo espiritual, con el mundo de lo esotérico, de lo oculto, incluso de la religión más tradicional. Bueno, un poco el mensaje de los ancestros o del tema de los guías es que tienen que confiar en su intuición para este proceso y que no tienen que eludir su sabiduría interna que ya está con ustedes. Ustedes ya tuvieron que enfrentar cuál es la verdad de las cosas y ya saben cuál es la verdad y qué es lo correcto. Entonces ahora simplemente tienen que utilizar esa sabiduría y aplicarla. Eso es lo que siento. También al mismo tiempo puede ser que alguno de los que esté mirando tenga alguna ancestra femenina, mujer, con una energía claramente como de anciana y de mucha sabiduría, que esté tratando de guiarlos o de cuidarlos en este momento de cambio de sus vidas. También puede ser eso. Pero es una energía también como de abrazar lo espiritual. Lo espiritual para algunos de ustedes, lo esotérico y ese tipo de cuestiones puede ser una herramienta importante para abrazar en este momento de cambios. La sabiduría que les puede brindar el mundo espiritual con el cual ya tienen conexión, sino también es una invitación al mundo espiritual, al mundo esotérico, que es algo o una herramienta que los puede ayudar para este cambio que tienen que hacer, a conectarse con el ahora, a conectarse con la verdad y la sabiduría espiritual, porque la carta de la sacerdotisa es la verdad espiritual, es la verdad que acompaña a Dios. Entonces, en algún punto tiene que ver con eso también, ¿no? Ustedes están como en un proceso de alinearse con su propia verdad. Entonces están en un proceso bastante intenso, no es nada sencillo. Y después, por otro lado, bueno, me parece que es demasiado... Como que todas estas lecturas, porque la primera también fue así, la segunda también, la tercera fue así, es como que todas resuenan demasiado, todas las cartas y todo es como un mensaje muy claro. Y bueno, esta tampoco se queda atrás porque, bueno, en el oráculo pagano nos sale la carta número 22, que es la tetera, como verán es como una especie de calderito tetera. ¿Y qué significa esto? Es el agua con fuego. ¿Y qué significa esto? El agua es la emoción y esto, que es el acero, es como el fuego, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El agua transforma y el fuego energiza. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es hora de dar a luz a una nueva situación. Ir a la acción, poner en movimiento el asunto, tener un plan sólido para lograr el deseo que tiene uno, dar lugar a la actividad, a la intensidad y a la energía. Básicamente es momento de ponerse las pilas, de ir a la acción, de movilizar. Todo lo que ya dije, dar a luz a una nueva situación, poner en movimiento las cosas. La afirmación o el decreto para esta carta es: estoy burbujeante de energía e intención. Piloncito número 3, tienen que empezar a intencionar sus acciones. Que todo lo que hagan verdaderamente resuene con sus intenciones profundas, con lo que quieren y lo que desean, estar alineados con su verdad a través de lo que hacen, lo que dicen, lo que son, lo que desean, lo que manifiestan y lo que intencionan y después lo que se concreta o lo que se materializa. Y después tenemos la reflexión, que básicamente tiene que ver, por eso yo les decía esto de, puede ser que sean personas que ya estén en el mundo espiritual, porque esta carta trae la reflexión de cómo podés utilizar la magia en tu favor en esta situación, ¿no? La magia vista desde un punto como más magia ritual o más espiritualidad, y si no pueden verlo como algo de fe o algo de creer en algo más allá que los está ayudando o guiando. ¿Cómo pueden utilizar esto ustedes
a su favor, más allá de confiar en su intuición y en sus sensaciones. Bueno, este es un momento donde tienen que dar lugar a esa intensidad y esa energía que tienen para poner en movimiento algún asunto de su vida que claramente les está diciendo es para abrir un nuevo recorrido, un nuevo camino, un nuevo sendero. Así que bueno, piloncito número 3, ustedes son bastante intensos, me parece. Perdón si los caigo un poquito de pedos. Espero que esta lectura les haya servido. A veces siento que estoy haciendo un trabajo de coaching con algunas lecturas de tarot. Bueno, los quiero a todos. Nos vemos en otro videito de tarot. Espero que estas lecturas les hayan servido. Como verán, tienen una perspectiva mucho más evolutiva y personal, pero al mismo tiempo quizás más conceptual que otro tipo de lecturas de temas específicos. Así que todas estas lecturas pueden asociarse con un montón de cosas que estén viviendo en sus vidas, con un montón de temas, y puede aplicar para un montón de personas en situaciones totalmente diferentes. Así que bueno, espero que esto les ayude y nada, les sea de guía. Si es así, cuéntenme si les gustó esta sección. Si les gustó esta sección, obviamente para cada sábado. Estas son lecturas que inventé yo, no es que existan en algún lado o que figuren. Si figuran, yo nunca las vi. Son lecturas que inventé yo para mi trabajo. Y esta es una versión como mini de las lecturas. Así que obviamente si ustedes quieren una lectura personalizada o más larga de esta misma, se pueden contactar conmigo, que abajito en la descripción están mis redes, situado en la cajita de información. Pero como decía, si a ustedes les gusta esto, obviamente para cada sábado yo tengo una lectura distinta y cuando vayan cambiando los sábados se puede hacer una lectura para cada sábado. Si este tipo de lecturas interactivas les gusta, o si no, déjenme abajo ideas que tengan con respecto a, bueno, qué tipo de lecturas les pueden llegar a interesar con tarot, oráculos u otras cositas. Así que bueno, muchas gracias por estar, los quiero un montón y nos encontramos en otro videito, seguramente de temática de libros. Así que nos vemos